Gustavo Petro revela su nombre en el M-19 y rinde homenaje a los aurelianos de 100 años de soledad. Desde las montañas del sur de Colombia, en la ciudad de Pasto, donde la geografía colombiana se encuentra con los vientos del Pacífico, el presidente Gustavo Petro ofreció un discurso cargado de reflexión histórica, política y literaria. En el evento Acordando y Haciendo avances del proceso de paz territorial en Nariño, el mandatario no solo abordó los avances en los procesos de paz territorial, sino que volvió a profundizar en los recuerdos que lo vinculan a la historia de Colombia, a su vida en la guerrilla del movimiento 19 de abril, M-19, y a las profundas raíces literarias que guían su visión política. Uno de los momentos más reveladores y emotivos del evento fue cuando Petro hizo una confesión que muchos ya intuían, pero que pocos conocían en detalle. Durante su participación en el M-19, Petro utilizó el nombre de Aureliano, un nombre inspirado en el protagonista de 100 años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez. Carlos Erazo, quien fue mi comandante directo en las montañas del Tolima, me llamaba Gabriel, en referencia a Gabriel García Márquez, relató Petro, mientras se detenía un momento a observar la reacción de los asistentes. Se sorprendió cuando supo que casi todo el M-19 me conocía como Aureliano, el mismo nombre que usó García Márquez para uno de los personajes más icónicos de la literatura latinoamericana, añadió el presidente con un tono reflexivo. La figura de Aureliano Buendía, un personaje que representa las contradicciones y los dilemas de una sociedad atrapada en su propia violencia y soledad, es un símbolo que ha acompañado a Petro durante años. Como hijo del conflicto, como parte de una generación marcada por la lucha armada, Petro encontró en Aureliano no solo un alter ego literario, sino también un reflejo de su propia lucha por cambiar una Colombia que parecía condenada a la violencia sin fin. Para él, el nombre no era una mera coincidencia. Era una forma de conectar con la historia del país, con su realidad política y con los mitos y símbolos que definen la identidad colombiana. El presidente no se detuvo en la mera revelación del nombre. Continuó hablando de Carlos Erazo, su comandante durante la época más activa del M-19. Carlos tuvo una vida difícil después de la guerrilla, como muchos de nosotros. No encontró éxito en las urnas en las elecciones del Tolima. Nuestra unidad guerrillera se llamaba Compañía Jorge Eliezer Gaitán. Siempre me sentí orgulloso de levantar esa bandera de Gaitán en el Tolima. Después de todo, Gaitán fue un hombre que también entendió el dolor de la exclusión y la lucha por la justicia, señaló Petro. De manera inesperada, el mandatario se desvió hacia una reflexión profunda sobre su experiencia en el exilio y las injusticias que sufrió su pueblo. Relató un episodio ocurrido durante su tiempo en Europa, cuando, en un encuentro con campesinos colombianos exiliados en Noruega, se dio cuenta de las profundas heridas que aún perduran en la memoria colectiva del país. Estuve en Noruega donde conocí a un grupo de campesinos de Sucre, acusados injustamente de ser los responsables del secuestro de Gloria Lara. Eran perseguidos por la justicia, no por su culpa, sino porque pertenecían a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Córdoba y Sucre, relató Petro. La historia que les construyeron era una mentira, un infundio que buscaba destruir sus luchas. Y por esa mentira, murió uno de mis amigos más cercanos, Hernán Lora. Al mencionar a esos campesinos exiliados, Petro no solo hablaba de injusticias individuales, sino de un sistema que históricamente ha silenciado las voces de los más vulnerables en Colombia. Eran hombres y mujeres que lucharon por sus derechos y fueron condenados sin razón. Pero ellos no fueron los únicos. En Colombia, la historia de la violencia ha marcado la vida de millones. Y esa violencia sigue viva, sigue siendo parte de nuestra cotidianidad, nuestra cultura, nuestra política, dijo Petro con un tono grave y reflexivo. En medio de ese relato, Petro evocó una imagen que fue clave en su pensamiento durante su exilio: los habitantes de Noruega, altos, rubios y fuertes, guardianes del fin del mundo. Sin embargo, no dejó de reconocer la paradoja que su encuentro con ellos le suscitaba: vivían en un paisaje árido, sin casi tierras fértiles. Eran pescadores. Y sin embargo fueron guerreros. La historia los transformó, los hizo distintos. En ellos vi reflejada una parte de nuestra historia. Cuando dejamos de creer en lo que somos, perdemos nuestra identidad. De esta manera, Petro une la figura de los campesinos colombianos con los mitos de la historia de los pueblos marginados que luchan por su supervivencia. Este viaje en el tiempo y la memoria le permitió a Petro llevar el discurso hacia la creación del M-19, el grupo insurgente que surgió en la década de 1970 como respuesta a la exclusión y la violencia política del país.
En un punto clave de su intervención, Petro explicó cómo en 1974, dos corrientes políticas que parecían irreconciliables se unieron para dar forma al M-19, por un lado, los guerrilleros y campesinos vinculados a las FARC, y por el otro, los militantes urbanos de la ANAPO que se sentían traicionados por el fraude electoral de 1970. Ambas corrientes se unieron y fundaron el M-19. Fue un momento histórico, un momento en que los ideales se entrelazaron con la práctica política. Y yo fui parte de esa lucha. Durante 16 años estuve en el M-19 hasta que se disolvió, pero el espíritu del movimiento sigue vivo, recordó Petro. El mandatario explicó cómo esa unión de fuerzas, aparentemente opuestas, fue lo que permitió al M-19 convertirse en uno de los movimientos insurgentes más influyentes de Colombia. Nuestra compañía, la compañía Jorge Eliezer Gaitán, llevaba el nombre de un hombre que luchó por la justicia social. Gaitán nos enseñó que la política no es solo un juego de poder, sino una batalla por la dignidad humana. De este modo, Petro no solo rememoraba los años de lucha armada, sino que también estaba realizando un homenaje a quienes, como Gaitán, soñaron con una Colombia más justa y equitativa. El tema de los 100 años de soledad volvió a aparecer como una de las metáforas clave en el discurso de Petro. Los 100 años de soledad no son solo una historia literaria. Son también nuestra historia. Son la historia de un país que no ha aprendido a sanar sus heridas. Es la historia de un pueblo que vive dividido, en guerra consigo mismo. Y esos 100 años, a pesar de que algunos creen que se han acabado, siguen vivos, afirmó Petro, mientras sus palabras resonaban en el aire frío de las montañas de Nariño. Pero hoy, en este acto, quiero decirles que este es el comienzo del fin de los 100 años de soledad. Este es el año 101, el año de la esperanza, de la alegría, del renacer de nuestra democracia, dijo Petro, con una firmeza que parecía desafiar el pesimismo histórico. En ese punto Petro retomó la figura de Aureliano Buendía, el protagonista de 100 años de soledad, para analizar el proceso histórico de Colombia. Según él, Aureliano representa la tragedia de un hombre atrapado por la violencia, que no puede escapar de su destino trágico. Los aurelianos vivieron siempre a la sombra de la violencia, sin poder amar, sin poder encontrar la paz. Eso nos pasó a muchos de nosotros. Y por eso vivimos 100 años de soledad, comentó el presidente con una tristeza contenida. Pero este es el momento de cambiar. Este es el momento en que las mariposas amarillas vuelven a volar sobre Macondo y sobre toda Colombia. Las mariposas amarillas huelen a salvación, huelen a revolución. Petro cerró su discurso con un mensaje de esperanza. La soledad de Colombia no puede durar para siempre. El pueblo está despertando. Las multitudes se levantan, se movilizan y acaban con la soledad. Porque solo cuando el pueblo se une, cuando se reconcilia consigo mismo, puede construir una nueva Colombia. Esta es nuestra segunda oportunidad. Esta es la hora de la democracia, la hora de la libertad. Si este discurso te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la historia de Colombia y sobre las luchas que hemos vivido, te invito a suscribirte al canal. Déjanos tu comentario, ¿crees que finalmente estamos listos para cerrar los 100 años de soledad en Colombia? ¿Cómo imaginas el futuro de nuestro país? Tu voz es importante, participa en esta conversación y comparte este contenido. Juntos podemos construir un futuro mejor.